cordial saludo para todos y bienvenidos a este seminario del libro de Daniel. Ya hemos llegado hasta el capítulo 7, que es la mitad del libro, y vamos a estar dando inicio. Vamos a hacer este capítulo en dos partes debido a que es bastante largo, así es que esta va a ser la parte uno. Y antes de iniciar tendremos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad nuevamente de poder reunirnos, de poder estudiar tu santa palabra, de poder estudiar este libro de Daniel. Te damos gracias por todas tus maravillas, tus bondades que tú das con nosotros, Señor. Y ahora te pido que bendigas este estudio, esta presentación, y que te quedes con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Estamos en el capítulo 7 de Daniel y vamos a hablar los puntos importantes. Vamos a tener una pequeña introducción. Vamos a dirigirnos a esta primera parte en el versículo del 1 al 12. Y también hablaremos algo que representa la historia de lo que sucede en estos reinos. Vamos a hablar un poco sobre el cuerno pequeño, el inicio del juicio, que comienza la adjudicación de santidad, y también estaremos hablando un poquito acerca de la expiación y trompetas. Así es que este es el capítulo 7 de Reinos en Conflicto. Y Daniel 7, como ya hemos comentado, unifica todo el libro, desde la escena de la corte babilónica, que son los capítulos 1 al 6, hasta las visiones escatológicas, que serán los capítulos del 8 al 12. Y muchos llaman al capítulo 7 el capítulo más importante, o sea, el corazón mismo de Daniel. Es un capítulo de transición, en el que el profeta incluso cambia su estilo de escritura de tercera a primera persona, después del versículo 2, y en sección en el capítulo 10 y versículo 1. Así es que Daniel 2 trata de un sueño especial que Dios le dio al rey babilónico Nabucodonosor sobre una imagen de metal, como ya lo estudiamos. Y los metales representaban poderes mundiales sucesivos, terminando con el reino de Dios, comenzando como una piedra, para luego llenar la tierra. Todo eso lo encontramos en el capítulo 2, del versículo 34 hasta el 45. La ayuda de Daniel en su interpretación vinculó el interés de Dios en los asuntos mundiales con este monarca gobernante, Nabucodonosor. Y Daniel 7 llegó como una revelación divina solo al profeta. Las horribles imágenes de esos cuatro reinos, tal como Dios los reveló, se abre a nuestra vista. Los reinos son vistos como bestias y temibles, peleando contra Dios, especialmente a través de la opresión de los santos. Así, el mensaje y las imágenes se dirigen especialmente al pueblo de Dios. Tenemos aquí de Dios Padre, o sea, el anciano de días, y el semejante al Hijo del Hombre, como veremos en el versículo 13, refiriéndose al Mesías, se presentan en bellas imágenes del reino divino que incluyen un increíble lenguaje de esperanza. Ese reino se convierte finalmente en una posesión de los santos que nunca será destruida. La visión esbozada en el capítulo 7 del versículo 3 al 14 y luego explicada en los versículos del 15 al 18, esta visión abarca la historia de la salvación desde el primer advenimiento hasta el segundo. Es el lapso de la historia relacionado específicamente con la obra del Hijo del Hombre. Aunque durante esa época las cuatro bestias literales desaparecerán de la historia, en el versículo 12 se presenta una clave que vincula su presencia metafórica
con el futuro. Dice el versículo 12, en cuanto al resto de las bestias les fue quitado su dominio. Sin embargo, y aquí está la información importante, sus vidas fueron prolongadas por una temporada y un tiempo. Y esto presenta inequívocamente una nueva y elevada aplicación al final de los tiempos que emerge con fuerza en el capítulo 8. Así pues, las bestias tienen una aplicación literal menor y un significado apocalíptico mayor. Así es que miramos en esta gráfica lo que es literal, que Dios da dominio en el capítulo 3 de Daniel, versículo 33, en el capítulo 4 también, versículo 19 y 31, y vemos que el hombre gobierna y tiene dominio, pero Dios se lo quitará, como nos dirá el versículo 12 y el 26. Ahora, en lo escatológico, vemos que el dominio eterno es otorgado al Hijo del Hombre, en el versículo 14 de este capítulo, y luego se le entrega a los santos, en el versículo 27. Si es que empezamos leyendo los primeros 3 versículos de Daniel, capítulo 7, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que miramos aquí lo que estaba sucediendo. Este era el primer año de Belsasar, que era el rey de Babilonia. Ahí tenemos una gráfica que vimos anteriormente también, en los años donde estaba. Especialmente vemos que Daniel 7, cuando tuvo el sueño Daniel de las 4 bestias, sucedió en el año 553. Y la incertidumbre rodea el momento exacto del primer año de Belsasar. La mayoría identifica el 553 a.C. como la época más plausible. Esto nos orienta hacia el hecho de que la caída del imperio babilónico todavía estaría años de distancia. Quedarían como 16 a 17 años del cautiverio, de 70 años hasta el final. Nabonido, el padre de Belsasar, era el verdadero rey, pero se fue a la ciudad de Tema a vivir y a adorar al dios pecado. El gobierno del imperio fue entregado a Belsasar. Esta visión ocurre durante su primer año de reino, que es registrado como de Tisri a Tisri, el año. Daniel tenía 67 años en este momento de la historia. Nos dice el versículo, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y el gran mar se refiere literalmente al mar Mediterráneo en otros lugares, como Josué 1.4, Josué 9.1, Ezequiel 47.10. Y proféticamente se invita a un significado más profundo. Las aguas se refieren a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, nos dice Apocalipsis 17.15. Cuando se utiliza mar, se presenta una metáfora más amplia. Pero los impíos son como el mar agitado, cuando no pueden descansar, cuyas aguas arrojan cieno y lodo. Isaías 57.20. Se ve un gran mar de humanidad en un estado de inquietud, caos y agitación. Jeremías 6.23. Los 4 vientos del cielo que agitan el mar representan una época de agitación política en la tierra. Algo importante está perturbando a la humanidad, creando caos e inquietud en todo el mundo. El número 4 se relaciona con las 4 direcciones de la brújula y revela el estrago universal o el poder supresor total. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Durante una época de agitación mundial, 4 grandes bestias, o sea, animales en general, surgen de la zona donde se centran los habitantes de la tierra. Como están enumeradas,
aparecen en la escena visionaria en una secuencia. Estas bestias simbolizan reinos o naciones, nos dice el versículo 17, que representan poderes que gobiernan el mundo entero. El significado de la agitación no está totalmente claro, excepto que su debut en la historia aparentemente se produce a través de la guerra y el derramamiento de sangre, convirtiendo a todos los demás imperios en subordinados. La opinión más coherente acepta estos cuatro reinos como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Curiosamente, cada bestia es sucesivamente más cruel que la anterior. El número 4 sugiere la totalidad de los símbolos proféticos de Dios. La totalidad de los reinos es elegida por Dios para representar un drama secuencial único entre el pueblo de Dios y el poder terrenal. Sus símbolos son primero literales y luego se dan en una metáfora del final de los tiempos. Curiosamente, también tenemos que las bestias enumeradas las encontramos en Oseas, en el capítulo 13, versículos 7 y 8, y son utilizadas por Dios para castigar a su pueblo por apostasía. Aquí las imágenes muestran lo que Dios piensa de los poderes representados por estas criaturas. Y la profecía bíblica contiene una gran variedad de representaciones simbólicas. Cada uno de estos símbolos se explica con claridad en las Escrituras. Por ejemplo, tenemos que las bestias representan reinos, como nos dice aquí en el versículo 17 del capítulo 7, dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y en el versículo 23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así es que bestias representan reinos, los vientos representan contiendas, guerras o conflictos. Lo vemos en Jeremías 49:36, dice, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Así que de esa forma miramos que los vientos representan conflictos y las aguas representan multitudes, pueblos o naciones, como dice Apocalipsis 17:15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así es que leo el versículo 4, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Sabemos que históricamente representa a Babilonia, que reinó desde el año 605 hasta el 539 antes de Cristo. Miremos qué nos dice lo que la primera bestia era como león y tenía alas de águila. A Nabucodonosor se le compara con un león en Jeremías 4, 7, 8 y con un águila en Ezequiel 17, 3 y Habacuc 1, 8. Estas referencias proféticas se hacen eco de sus experiencias en Daniel, en el capítulo 4, versículos 16 y 33. Y tal como el oro es más importante a los demás metales y la cabeza a los miembros del cuerpo de la imagen de Nabucodonosor, en el capítulo 2, así el león es a las demás bestias y el águila entre las aves de importante. La puerta de Ishtar, entrada principal a la ciudad de Babilonia, estaba adornada a ambos lados con una larga procesión de leones amarillos sobre el ladrillo vidriado azul, en impresionante relieve. Así, simbólica y literalmente, el león representa a Babilonia. Proféticamente, el león es una metáfora del poder supremo
y la realeza. Sus alas simbolizan la rapidez. Habacuc 1:8 y Lamentaciones 4:19. Y la capacidad de atacar como un ave de rapiña. Juntas describen el poder y el gobierno de Nabucodonosor. Así que el reino babilónico fue el primer imperio mundial conocido por Daniel. Es la elección de Dios para iniciar una serie de 4 grandes reinos. El versículo dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y muchos comentaristas consideran que esto representa lo que le sucedió a Nabucodonosor. Recordémonos en el capítulo 4. Y vemos que el reino se ha apartado de ti, nos decía el capítulo 4, versículo 31. Tu morada será con las bestias del campo, en el capítulo 4, versículo 32. Y también ahí decía, hasta que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. El rey simbolizaba el poder y la influencia de aquel reino. Su humillante demencia, una maldición divina, eliminó el altivo poder del imperio. Esta visión erudita de las alas arrancadas por otro poder es bíblicamente descriptiva. Dice el versículo, y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Estas 3 expresiones retratan una secuencia de restauración. Nos dice, y fue levantada del suelo y se puso de pie como un hombre, y el corazón de un hombre le fue dado. De un emperador conquistador y orgulloso a uno elevado espiritualmente, capaz de pensar y tener gracia y relacionarse positivamente con los demás, Nabucodonosor pasó de su reino al reino de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 4. Y debido a cómo esta nación finalmente terminó en gran apostasía bajo Belsasar, más tarde se convirtió en una metáfora apocalíptica de un poder que odia a Dios. Pero aquí, mientras Daniel es primer ministro de Babilonia, su gloria es elevada como resultado directo de su reconocimiento de Dios. Así es que vemos que en Daniel, Babilonia, representado por oro, y también aquellos que elevan a Dios. Pero en Apocalipsis, Babilonia la vemos empañada, está caída, es representando a los que apostatan contra Dios. El versículo 5 dice, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Y esto históricamente representa el reino de Medos y Persa del año 539 hasta el 331 antes de Cristo. Así es que miremos cuando dice, y he aquí, otra segunda bestia semejante a un oso, ahora le sigue otra nación o reino. La palabra segundo afirma esa secuencia. Los osos aparecen a menudo en el Antiguo Testamento como feroces y peligrosos. Lo encontramos en 1 Samuel 17, 34-37, en Oseas 13:8. En 2 de Reyes 2:24 se le describe incluso como carnívoros. Las imágenes representan un poder agresivo en una misión bélica de conquista. Nos dice que la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y la palabra lado denota un área lateral, ya sea izquierda o derecha, que estaba más elevada. El tiempo verbal perfecto o fal para levantado sugiere que alguien fue la causa de este lado elevado. Por lo tanto, el oso tiene 2 partes distintas, encajando en la secuencia de Daniel 2 para Medo-Persia. Dios concedió poder de dominio especial a los persas bajo Ciro. Esto refutaría las conclusiones de muchos expositores, comenzando con Macabeos, que Media y Persia eran 2 bestias separadas, con Roma siendo eliminada. Nosotros sabemos que era una sola bestia, un oso con 2 partes. Esto se afirma
en el capítulo siguiente, donde el carnero, en el capítulo 8, versículo 3, representa a Medo-Persia, el versículo 20 del capítulo 8. Babilonia fue conquistado por los medopersias, que eran considerados crueles y rapaces. El oso atacó y venció al león. Jeremías 51:11. En el capítulo 8, ese carnero es una imagen del final de los tiempos de Cristo en el conflicto final de la tierra entre Jesús y Satanás. Eso históricamente se basa en el conquistador Ciro, a quien se le dio un título divino en las profecías de Isaías 44 y 45, mucho antes de que naciera. Dice el versículo, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y puesto que la bestia representa una nación o imperio, las costillas parecen ser de otras bestias, que el imperio Medo-Persia sometió. La mayoría de los expositores concluyen que representan a Babilonia, a Lidia y a Egipto. Dice el versículo, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Esto se interpreta mejor como así le decían. El arameo bíblico utiliza con frecuencia formas plurales que son impersonales, sin sujeto declarado, pero que implican a Dios como causa última de la acción. Normalmente se traducen mejor como pasivas. De ahí, esto es lo que le decían. Esto sería una idea posterior de por qué el oso tenía 3 costillas en la boca. El imperio medo-persa recibió autoridad por sus conquistas militares. Se convirtió en el mayor y más grande imperio conocido por la historia. Esa base de poder ayudó en la preparación para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud y proporcionar un reasentamiento seguro. Proporcionó una vasta red protectora para el restablecimiento de la teocracia judía. Ahora el versículo 6 nos dice, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Históricamente representa a Grecia del año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. Vemos que lo que dice Daniel, el símbolo del oso se completa cuando aparece el siguiente símbolo de la bestia. La expresión de Daniel en primera persona, contemplé, llama nuestra atención sobre lo que vio. Y he aquí que nos dice, otra semejante a un leopardo. Esto representa el imperio griego literal que siguió a Medo-Persia. En un simbolismo del fin de los tiempos, Juan en Apocalipsis observó que del mar surgía una bestia semejante a un leopardo. Nos dice Apocalipsis 13 del 1 al 2. Aquí en Daniel se señala el primer levantamiento o literal. Allí en el Apocalipsis se representa metafóricamente la obra final de Satanás y sus secuaces en un marco escatológico. No es infrecuente que el Antiguo Testamento considere aterradores a los leopardos. Ejemplos en Jeremías 5:6, Oseas 13:7, Habacuc 1:8. Esta interpretación se ve confirmada por las imágenes del imperio griego en Daniel 8:21. El macho cabrío representa al leopardo. El macho cabrío representa a Satanás en el capítulo 8, del versículo 5 al 8 y el 21, en un feroz intento de dañar a Cristo y a su pueblo. Ese macho cabrío se representa también como el imperio griego, con 4 alas de ave en sus espaldas. Las alas del león eran específicamente de águila. Aquí es general. El leopardo tiene alas de ave. El número 4 en profecía representa de nuevo un asunto o acontecimiento totalmente
bajo el orden o control universal de Dios. Y ejemplo de esto tenemos 4 hombres en el horno de fuego. Sabemos que Dios tenía el control de ese fuego y de los 4 hombres. 4 vasijas de agua vertidas sobre el altar del Monte Carmelo. Está en Primera de Reyes 18, 34 al 35. También Judá como cuarto hijo, progenitor mesiánico. Génesis 29, 35. Lázaro muerto 4 días. Juan 11, 17. La sábana de 4 picos de Pedro sobre los animales inmundos. Hechos 10, 11. Los 4 vientos. Apocalipsis 7, 1. Y actividad universal en Ezequiel 1, 5 al 6. Todo esto significa que Dios tiene control de todo. El número 4. Y las 4 alas sugieren una asombrosa rapidez, ya en una bestia veloz. Pero estas están específicamente bajo la mano de Dios. La autoridad para gobernar se le da a Grecia, pero ahora sabemos que Dios todavía tiene un cargo de restricción. Esto no es único en la profecía apocalíptica. Tenemos ejemplos en Apocalipsis. Capítulo 9:3 dice, y les fue dado poder. En el capítulo 13:5 de Apocalipsis dice, le fue dado poder. Y Apocalipsis 13:7 dice, le fue dado. Así es que Grecia llegó al poder a la velocidad del rayo de la mano de Alejandro Magno, con su invasión de Asia Menor, que sucedió en el año 334 a.C., y en 10 años sometió al imperio Medo-Persia y avanzó hacia el este, hasta la India. Ese éxito fue posible gracias a 4 generales clave bajo su liderazgo. Nos dice, tenía también esta bestia 4 cabezas. Las cabezas representan gobernantes o gobiernos, como ya lo hemos visto. Así un imperio implicaría 4 líderes. En Apocalipsis 17 se nos da permiso para ver las 7 cabezas como líderes secuenciales. Apocalipsis 17 del versículo 10 y 11. Esa bestia era la misma que la de Apocalipsis 13. Aquí hay 4 cabezas simultáneamente, no secuenciadas. Esto sugiere a los 4 comandantes líderes que asumieron el control del imperio griego a la muerte de Alejandro. Y esos líderes son 1. Casandro, 2. Lisímaco, 3. Seleuco I Nicator y 4. Ptolomeo I Soter. Y de estas divisiones surgiría un apoyo especial en la obra de Dios. Más tarde se convertirían en importantes metáforas del fin de los tiempos. Los Ptolomeos, por ejemplo, simpatizaban con el pueblo judío. Ellos a su vez apoyaron a José y a María cuando huyeron a Egipto. Y en las metáforas del final de los tiempos del capítulo 8, el cuerno del macho cabrío fue quebrado, como la muerte de Alejandro Magno. El jugador clave de Satanás, el papado en la Edad Oscura, fue roto en 1798 y 1870. Adelantándonos hasta el final, surgirán 4 poderes claves representados en Daniel 8 como cuernos que apoyan la obra de Satanás. Por ejemplo, la bestia, el falso profeta, el espiritismo y el Islam. Uno de esos 4 se convierte en el segundo ascenso del papado. Sigue diciendo el versículo 6, y le fue dado dominio. No se menciona al dador, pero la expresión, como ya se ha señalado, es permiso divino para actuar. La bestia recibe su dominio de Dios. Aunque muchos suponen que esto es contrario a su carácter, hay grandes periodos de tiempo en la historia en los que se le permite a Satanás actuar para ver cómo es en realidad. Este es uno de los métodos de Dios para desenmascarar su engaño. El objetivo final de Dios es revelar plenamente su carácter y permitir los acontecimientos para que Satanás exponga plenamente quién es. Más adelante veremos al anciano de días dando
el dominio al Hijo del Hombre, en el versículo 14. El contexto de este leopardo sugiere también que es el anciano de días quien permite la libertad de este poder. Toda soberanía humana se mantiene con permiso de Dios. El gobierno o dominio universal fue predicho anteriormente para este reino, en el capítulo 2, versículo 39. Tal como en la profecía se le dará a Satanás justo al final, tendrá poder. Ahora el versículo 7 nos dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vemos que en la historia esto está representado por Roma desde el año 168 antes de Cristo y llega hasta el año 476 después de Cristo. Así que nos dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Daniel señaló anteriormente que estas visiones le fueron dados por la noche, cuando estaba acostado en su cama, nos dice el versículo 1. Es posible que haya tenido un intervalo de tiempo entre la tercera y la cuarta visiones de la bestia, debido a la repetición de este mensaje. Dice: y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte. Y esta criatura no se asocia a ningún animal. La primera descripción del vidente se refiere a su propia reacción emocional ante lo que vio. Espantoso y terrible. Se refieren a su horrible aspecto. La descripción de su fuerza es difícil de evaluar. Percibió que podía dominarle o se observó algo que sugería una fuerza descomunal. No se nos dice. Pero una observación más fascinante viene en la imagen de Nabucodonosor del cuarto reino de hierro, descrito como fuerte como el hierro, en el versículo 40 del capítulo 2 de Daniel. También nos dice: como el hierro rompe las cosas en pedazos y somete todas las cosas. Romperá y magullará. Las tres palabras para romper en el versículo 40 se refieren a aplastar 2 veces y destrozar 1 vez. Así, la elección de palabras de Daniel en arameo revela un poder destructivo ligado a una metáfora de hierro. Las 2 frases siguientes sugieren que su poder y odio provenían de sus dientes y pies. Y es interesante, ¿de dónde se originó este horrible comportamiento? Dice el versículo: la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. El oso devoraría, y el leopardo tendría dominio sobre. Esta cuarta bestia actuaría violentamente, aplastándolos con sus dientes y pisoteándolos o destrozándolos. Esas son expresiones destructivas similares de boca y pies. Se observan en otros lugares, como Daniel 7, 34, 35, Daniel 8, 10 y 23. Las garras o uñas se describen más adelante como de bronce, en el versículo 19. Las imágenes describen a esta bestia como más poderosa y despiadada que las otras 3. Curiosamente, Daniel podría haberla asociado con una criatura demoníaca, un macho cabrillo o un dragón, pero no lo hizo. Era tan grotesco que no se podía describir. En Oseas capítulo 13, del 5 al 6, tampoco se nombra a un cuarto animal. Y puesto que la bestia también se describe proféticamente por sus actos, pronto estará justificado un control divino de sus actos. Esta bestia representa a Roma. Apareció en la escena mundial en el año 63 a.C., cuando el general romano Pompeyo capturó Jerusalén. Roma poseía un poder
y una longevidad como nunca el mundo había conocido. Las naciones eran aplastadas bajo la bota de hierro de las legiones romanas. Su poder era supremo y la extensión de su influencia superaba a la de los otros tres reinos. Dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La palabra diverso o diferente es una palabra pasiva fascinante, aparentemente por designio divino. En esta profecía predictiva representaría una naturaleza y un poder inusualmente perversos. Los cuernos, al igual que las cabezas, simbolizan reyes o reinos y dan poder a la bestia en la que están. Al igual que un cuerno puede representar el poder de Dios para salvar a su pueblo, como lo vemos en Salmos 18:3, el Salmo 132:17 y Lucas 1:69. Aquí también representan lo mismo que los 10 dedos de los pies de la imagen de Daniel 2. Allí son de hierro y barro. Aquí no se hace distinción con el imperio gobernante. Esto significa que estos 10 cuernos dan poder a la cuarta bestia que supera a todas las demás. Y vemos que el número 10 en profecía representa lo completo. Su número o poder es completo. También sugiere superioridad. Una ilustración única de este número viene del capítulo 1. Allí, el periodo de prueba dietética para los 4 jóvenes hebreos fue de 10 días, o sea, número completo, todo lo necesario. Y luego, continuando con la lección simbólica, Melsar los encontró más hermosos y más robustos al cabo de 10 días. Y después de 3 años, el rey los encontró 10 veces más sabios y entendidos que los magos y astrólogos. Su sabiduría era la más alta calidad que el rey podía esperar para asistir en su reino. Así es que vemos que el 10 nos representa lo completo. Pasamos al versículo 8, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y entre las muchas formas en que la cuarta bestia difiere de las otras 3 están los 10 cuernos. Daniel centra momentáneamente en esa área. Nos dice, mientras yo contemplaba los cuernos. Y algo en estos 10 cuernos llama su atención. Uno podría incluso imaginar que se queda fijado en ellos el tiempo suficiente para contar 10, mientras los estudia y comienza a desarrollarse el drama. Dado que la cuarta bestia representa al imperio romano, los 10 cuernos de esta criatura deben representar una federación de reyes o naciones que apoyaban al antiguo imperio romano. Pero dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Se trata de un nuevo elemento espectacular en la profecía predictiva. Inmediatamente observamos 2 cuestiones. 1. Este es el cuerno número 11. Y 2. Es pequeño cuando se da cuenta por primera vez Daniel. Y si los cuernos son reyes, reinos o bases de poderes únicas, y parecen ser al menos una de esas, en un momento en que el imperio romano está prosperando durante su apogeo de control mundial, surge otro poder. Aunque pequeña al principio, más tarde se convertirá en una fuerza dominante. Y puesto que no está incluido en los 10 cuernos originales y la visión retrata su crecimiento, se representa y enfatiza un nuevo y vasto poder. Dice que delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. El desarraigo significa destrucción total o subyugación completa. El arrancar o desarraigar es un verbo pasivo que implica que el surgimiento de este poder del cuerno pequeño resultó de alguna manera
en derribarlos. Ocurra lo que ocurra, este cuerno toma el lugar de los otros tres en sus primeras etapas. Puesto que más tarde es evidente que este cuerno pequeño ha crecido, acabará por tomar el control o el lugar del imperio de la bestia. En el versículo 24, se evidencia pues la desaparición definitiva del imperio romano. Así es que tres reinos, naciones, potencias aparentemente son incapaces de resistir esta creciente búsqueda del cuerno pequeño en el poder y llegan a su fin independiente. ¿Quiénes son esos tres? Y hay incertidumbre sobre el significado exacto por motivos textuales, puesto que todo se centra en Roma, y pronto descubriremos que es un poder religioso anticristo. Nuestra única opción es identificar este poder del cuerno naciente como el papado. Algunos afirman que el verbo pasivo debe significar que Dios está dirigiendo el arranque. Él claramente contiene todos los movimientos terrenales, pero el arameo afirma que el cuerno pequeño es la causa del desarraigo de los tres. Y una vez más, ¿quiénes eran estos tres? Algo tan obvio en el texto profético ha sido esquivo para los historiadores. Algunos expositores afirman que eran los érulos, los ostrógodos y los vándalos, todas tribus o naciones europeas. Y aquí va a ver este ejemplo que nos dice en un expositor e historiador, Mervyn Maxwell. Vamos a leer lo que él nos dice sobre estos tres de quiénes eran. Dice, el cambio de católico a católico romano tuvo lugar en la época en que el Imperio Romano estaba en declive y estaba siendo invadido por una serie de tribus germánicas. Constantino, el primer emperador cristiano, del 305 al 337 después de Cristo, gobernó en una época en que la inflación galopante, los elevados impuestos, la moral decaída y la consistente presión militar en las fronteras hacían aconsejable trasladar la capital de Roma a Constantinopla, el actual Estambul. El traslado dejó al obispo romano prácticamente solo en Italia y aumentó enormemente su prestigio. En el año 376, una gran población de visógodos incivilizados recibió permiso oficial para cruzar el Danubio y penetrar en el territorio del Imperio Romano. Cruzaron el río día y noche sin cesar, embarcándose en tropas a bordo de barcos y balsas y en canoas hechas con troncos huecos de árboles. El historiador de la época, Ammiano Marcelino, citando a Virgilio, escribió: el que quisiera calcular su número, lo mismo podría intentar contar las olas del mar de África o los granos de arena agitados por los céfiros. En el siglo siguiente, los visógodos fueron seguidos por una veintena de tribus, algunas grandes y otras muy pequeñas, que constituyeron las naciones europeas actuales. Las más importantes, además de los visógodos, fueron los ostrógodos, los vándalos, los burgundios, los lombardos, los anglosajones, los francos, los alemanes, los érules, los suevos, y esos son los 10 cuernos de Daniel. 3 cuernos desarraigados. Algunas de estas tribus habían sido cristianizadas antes de su invasión del imperio, pero su cristianismo era católico. Era una especie de arrianismo, es decir, a diferencia de los católicos, esas tribus creían que, aunque Jesús es muy grande, no es Dios, esencialmente, sino que es un ser creado. Debido a su diferencia de creencias, los católicos y los arrianos se oponían entre sí. Cuando los ostrógodos arrianos bajo Teodorico se apoderaron de Italia en el año 493, limitaron considerablemente el poder del Papa romano. En el año 523, Teodorico incluso envió al Papa a Constantinopla con instrucciones de persuadir al emperador católico
de que dejara de perseguir a los arrianos en lo que quedaba del Imperio Romano. Un poco más tarde encarceló al Papa. Pero los emperadores católicos del Imperio Oriental encontraron formas de ayudar al Papa, eliminando a tres de las tribus arrianas. El emperador católico Zenón concertó un tratado con los ostrógodos en el año 487 que tuvo como resultado la erradicación del reino de los érulos arrianos en el 493 y el emperador católico Justiniano exterminó a los vándalos arrianos en el año 534 y quebró significativamente el poder de los ostrógodos arrianos en el año 538. Así fueron arrancados de raíz los tres cuernos de Daniel, los érulos, los vándalos y los ostrógodos. Así que vemos que este cumplimiento resumido es aceptado por muchos en relación con estas tres naciones y el cuerno pequeño. Pero la acción del poder del cuerno pequeño en sí, debilitado y eliminando tres poderes, es limitada, como el registro bíblico lo retrata, y permanece elusiva a nuestro entendimiento. Además, el cuerno pequeño comienza este trabajo cuando el poder de la bestia está en su fuerza. Así es que vemos el versículo 8. Nos sigue diciendo, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El uso repetido por Daniel de la palabra, he aquí, añade dramatismo para el lector. Está deseando que no nos perdamos ninguno de esos puntos. Podríamos suponer que estaba igualmente fascinado por la intriga a medida que ocurriera cada acontecimiento, diciendo, mirad, no os lo perdáis. Los ojos y la boca revelan que este poder del cuerno pequeño es una institución humana. Algunos incluso sugieren que representa a un individuo. Los ojos implican inteligencia, perspicacia y sabiduría. Nos dice Zacarías 3:9, Apocalipsis 4:6. También afirma altivez, como Isaías 2:11, Salmos 12:3. Y curiosamente, dos de las 7 cosas que Dios odia en la fascinante lista de Salomón son los ojos altivos y la lengua mentirosa, nos dice Proverbios 6, 16 y 19. Las grandes cosas que dice esta institución son contra Dios y su pueblo. Esto representa claramente blasfemia, afirmaciones arrogantes o pretensiones jactanciosas. Es la única entidad en el capítulo que ataca al pueblo de Dios. Muchos eruditos concluyen que este cuerno pequeño es el anticristo, representado primero proféticamente tras el Imperio Romano y más tarde al final de los tiempos. Y en la aplicación al final de los tiempos, esta institución papal gobernará el mundo, como lo veremos en Apocalipsis 13, 3, 7 al 8. Y la combinación de estas dos características de los ojos y la boca apunta a un hombre capaz de blasfemias incomparablemente brillantes, no simplemente hablando contra Dios, sino haciéndolo de una manera que atraerá y engañará a un gran número de hombres. De hecho, será la obra maestra de Satanás, un instrumento magníficamente eficaz del padre de la mentira, que ha sido homicida desde el principio. Juan 8:44. Hasta este punto de la narrativa profética, Dios ha sacado a la luz a actores del poder mundial clave, que retratan épocas históricas y acontecimientos instructivos relacionados que conducen a un ascenso final de un horrendo poder basado en Roma que le desafía. Estos actores fueron presentados en un escenario histórico benigno en el capítulo 2 de Daniel, que terminó con el reino eterno de Dios siendo establecido en la tierra. En Daniel 7 del 1 al 8, estas naciones entran en el ámbito de la historia redentora, ejerciendo un poder asombroso
El conflicto acelerado entre el bien y el mal ocupa el centro del escenario. Ese énfasis se prolongará en las misivas divinas a lo largo del resto de Daniel y hasta el libro de Apocalipsis. En gran parte de las escrituras, las obras proféticas, las narraciones, las visiones y las explicaciones son interrumpidas a menudo por inserciones de comentarios, a menudo aparentemente sobre un tema diferente, pero normalmente en una secuencia que insinúa fuertemente cuándo se produce. Daniel no es una excepción. Los dos versículos siguientes aparecen durante o poco después del apogeo del poder del cuerno pequeño. Y luego veremos ese poder regresar en una era totalmente diferente en el versículo 11. Así, una historia dramática de los jugadores durante la dispensación cristiana ha entrado en escena. Estos son aquellos organismos que Dios identifica importantes para el reloj redentor. Una aplicación al final de los tiempos convertirá estos símbolos en metáforas escatológicas. Y lo que sigue es un retrato único en el Antiguo Testamento de la actividad celestial de dos seres divinos, el anciano de días y el Hijo del Hombre. Aquí se describen en la actividad que sigue a esta narración del cuerno pequeño. Y esta es la secuencia. Vemos que está Babilonia, Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma, Roma papal, y vemos un inicio de un proceso judicial. Luego continúa el capítulo Roma papal, o sea, segundo ascenso. Luego una reaplicación de los 4 reinos en el tiempo del fin. Y luego fin del proceso judicial, se acaba ese proceso. Y luego tenemos el reino eterno de Dios. Y en realidad se trata de un útil resumen de lo que se planteará en toda la profecía apocalíptica posterior. Así es que dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así es que aquí vemos que comienza la adjudicación de santidad. El escenario de los versículos 9 y 10 representa una escena de la corte divina. Se trata de un comentario insertado dentro de las escenas de la visión de los poderes terrenales de Daniel, y la secuencia, sin embargo, de acontecimientos sigue la acción del anticristo del cuerno pequeño del versículo 8. Dios está abriendo registros para que el tribunal los revise. Otros tronos rodean al suyo, representando a santos que son testigos de esta revisión judicial, como también lo vemos en Apocalipsis 4:4. ¿Quiénes son estos santos? Puesto que se trata de un acontecimiento anterior a la segunda venida, debemos concluir que pertenecen a la vasta multitud que resucitó con Jesús en su resurrección. Lo encontramos en Mateo 27 del 52-53, Efesios 4:8, 1 Tesalonicenses 4:13 y 18. Así es que es importante identificar qué juicio está comenzando. Este proceso está en curso y continúa a lo largo de los mensajes proféticos, terminando en Apocalipsis 20:12, puesto que todo conocimiento ya está en las manos o mente de Dios. ¿Por qué tal escena legal? Debe ser por una sola razón, para que otros testigos estén de acuerdo con sus decisiones judiciales. Esto sigue siendo un imperativo legal divino, incluso a través del milenio. Claramente es algo vasto que debe ocurrir dentro del plan redentor divino para separar o identificar a los justos de los malvados y para asegurar que el pecado nunca más será la elección de la humanidad. Un proceso transparente de toma de decisiones es parte de las operaciones del cielo. Las decisiones sobre quién se salvará y un proceso similar
para los perdidos están abiertas a una revisión moral. A eso alude la Biblia en su simple declaración: los libros fueron abiertos. ¿Dónde más se habla de esos libros? Muchos lugares aluden a ellos. Por ejemplo, Éxodo 23, Éxodo 32, del 32 al 33, Salmo 56, 9, Filipenses 4, 3. Tal revisión tiene un mérito legal impresionante cuando testigos imparciales que han luchado sobre estos asuntos de ley moral observan y concuerdan. Esta imagen es la de Dios haciéndose su carácter y gobierno totalmente vulnerable. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Muchos eruditos ven esto como una corte celestial donde los ángeles están en esos tronos. Primera de Reyes 22:19, Job 1:6. Sin embargo, en ningún pasaje los ángeles se sientan en tronos. Están de pie ante Dios para cumplir sus órdenes. Primera de Reyes 22:19. Esos seres no tienen trono. Nos dice Hebreos 1:7, dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Si es que veamos más de cerca el enlace que describe esto en el libro de Apocalipsis. Esto ayudará a explicar lo que comienza en Daniel 7:9. Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Un anciano tiene varias funciones bíblicas. Se hace eco de la mayoría de las 24 órdenes sacerdotales del santuario terrenal. En el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas confirma la identificación de los ancianos como santos. El número 24 se basa quizá en la organización por David del culto de los servidores del templo. En 24 órdenes de sacerdotes, dice Primera de Crónicas 24, 3 al 19. 24 porteros levitas, en Primera Crónicas 26 del 17 al 19. Y 24 órdenes de levitas encargados de profetizar, dando gracias y alabando al Señor, cantando con el acompañamiento de liras, arpas y címbalos. Primera Crónicas 25, 6 y 31. Y también el libro de Josefo nos habla al respecto también. Así es que estos sacerdotes representaban al pueblo de Israel en su servicio señalado en el templo. Y este trasfondo puede ser la mejor explicación de por qué los ancianos desempeñan funciones mediadores. Por ejemplo, Apocalipsis 5:8. Y participan en una liturgia celestial en un entorno de templo cúltico a lo largo del Apocalipsis. Apocalipsis 4:10, Apocalipsis 5:10 al 14, Apocalipsis 11:16 al 18, Apocalipsis 19:4. Además, ancianos se utiliza en Hebreos 11:2 de los grandes santos del Antiguo Testamento. Así es que deben ser creyentes sacerdotes asociados con el gran sumo sacerdote. Este oficio sacerdotal está de acuerdo con las promesas para los santos. En el Apocalipsis rodean el trono de Dios en otra fase de juicio, Apocalipsis 4 del 1 al 4, distinta a la de Daniel, y es claramente la apertura del juicio de los vivos. Los que ocupan los tronos que rodean el trono de Dios han sido redimidos por la sangre del Cordero, Apocalipsis 5:9. Una vez más, el peso de la evidencia sugiere que son parte de las primicias resucitadas con Cristo, sirviendo como reyes y sacerdotes para la humanidad. Un símbolo idéntico en Apocalipsis 24 parece eliminar cualquier duda de que los creyentes se sentarán en tronos.
Las escrituras refuerzan que una de las funciones de los santos está relacionada con el juicio. Lucas 22:30, 1 Corintios 6:2 y Apocalipsis 3:21. Y dentro de la información contextual proporcionada se define esta sala del tribunal divino. En breve se aludirá a otro trono cuando el Hijo del Hombre se presente ante el Anciano de Días para recibir su reino. La profecía es rica en cuanto a que el Mesías compartirá el trono de Dios Padre. Salmo 110:1, Mateo 22:42 al 44, Hebreos 1:8. Y el peso de la evidencia sugiere aquí que los santos redimidos se sientan como testigos judiciales de la corte en estos asombrosos procedimientos. Los 24 ancianos de Apocalipsis 4 son una explicación simbólica de esta elevada escena. Dios está revisando registros y dictando sentencias. Su juicio está siendo observado. Todo este juicio involucra a la humanidad. Por eso hay humanos, hay sacerdotes humanos, 24 ancianos que entienden lo que la humanidad sufre y ha sufrido. Así es que tenemos aquí en este versículo 9, nos dice que hay tronos establecidos. Eso es una escena judicial. El anciano de días se sentó, o sea, en su trono. También escena judicial. Tronos como fuego, ahora actividad judicial. De él salía un torrente de fuego, es la respuesta judicial. Miles de miles le servían, versículo 10, o sea, hay cortesanos. 10,000 veces 10,000 estaban de pie ante él, o sea, demasiado grandes para contar. Y se abrieron los libros. Son procedimientos válidos mediante descubrimiento, o sea, descubriendo los registros. Y toda la imagen representa una vasta sala de justicia con millones de cortesanos que asisten a esta revisión judicial. Las imágenes sugieren que se está tomando decisiones finales. Esto claramente debe ocurrir antes de que el Hijo del Hombre pueda recibir su reino. Por lo tanto, se nos invita a observar esta secuencia tal y como se presenta en la misiva. Puesto que Él recibe su reino después de estos procedimientos, la evidencia insinúa que esta revisión debe estar formando a los ciudadanos de ese reino. Cuando la palabra trono es plural, se usa en conjunción con juicio. Salmos 122:5. Aquí hay múltiples tronos y el tribunal estaba sentado. Curiosamente, a los apóstoles se les prometió que se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice en Mateo 19:28. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Apocalipsis 24. El tribunal del anciano de días está sentado para revisión judicial. Santos electos están allí como testigos revisores de los procedimientos. El contexto inmediato de la escena del juicio de Daniel sugiere que es contra el cuerno pequeño y su imperio, o sea, seguidores. Pero no dice eso. Los libros que se abrieron aparecen en un contexto de revisión más amplio o total, global. Y dice, y se sentó un anciano de días. No se menciona explícitamente a Dios por su nombre, pero prácticamente todos los expositores reconocen a este ser como Dios Padre, el Dios eterno, y preside un tribunal. Un ser distinto del Hijo del Hombre del versículo 13. Es Dios hecho visible, como Ezequiel 1:26. El antiguo significa uno avanzado en días, o sea, un anciano. Esto hace eco de la existencia eterna de Dios. Salmos 9:8, Salmos 92. Y el cuerno pequeño, anticristo, hablando en contra de Dios, es repentinamente contrastado con el gobernante supremo del universo, el jefe de justicia del cosmos.
Sentarse en un trono es una postura de reinar o juzgar. Cuando un trono es colocado o puesto en su lugar, como aquí en Apocalipsis 4:2, se insinúa un procedimiento judicial. La imagen sugiere que el potentado supremo está sentado en juicio final sobre el mundo. Así es que Daniel 9 es el comienzo de una escena de juicio divino. Y Apocalipsis 4:2 es la culminación de esa escena en una fase nueva y final. Independientemente de cuán desenfrenado parezca el mal, visto aquí en el odio diabólico del anticristo, todo será pesado y juzgado desde el trono soberano, el centro del universo. Dice Salmos 82:1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Primera de Reyes 22:19 dice, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Daniel 7:9 sigue diciendo, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. En Apocalipsis 4, Juan no describe al que está sentado en el trono, sino a través de la luz y la gloria que emana. Aquí se da una descripción personal. Suponemos por la forma en que Daniel lo expresa que la lana pura, semejante al cabello, debe ser también blanca y brillante. Esta imagen refleja la santidad, pureza absoluta, que también tendrá su pueblo. Se trata de una prolongación de Isaías un siglo antes. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que tan importante es esta ilustración que el Cristo exaltado también tiene el cabello blanco como lana, blanco como la nieve, Apocalipsis 1:14. Sentado sobre una nube blanca, Apocalipsis 14:14. Un caballo blanco, Apocalipsis 6 del 1 al 2 y Apocalipsis 19:11. Y un trono blanco, Apocalipsis 20:11. Los redimidos recibirán vestiduras blancas, Apocalipsis 3:4 al 5 y 18, Apocalipsis 7:9. Porque Él es santo, puede juzgar el pecado. Debido a que Cristo y los santos representan la santidad en la tierra, juzgarán a los impíos. Daniel 7:22, comparando con Apocalipsis 20:4. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El fuego representa dentro de una revelación divina varias cosas. 1. Purificación. Zacarías 13:9. 2. Juicio final sobre los pecadores. Deuteronomios 4:24. 3. La gloria de Dios. Apocalipsis 4:5. Su santidad. Ezequiel 1:4. 4. Exhibición de su poder. Éxodo 19 del 16 al 18. Así es que las revelaciones divinas bíblicas se asocian a menudo con el fuego, zarza ardiente. Éxodo 3:2. Monte Sinaí. Éxodo 19:18. Hablar de en medio del fuego, Deuteronomio 5:4, y el fuego sale delante de él, Salmo 97:3. Las imágenes de Daniel son relevantes para Ezequiel. Dice Ezequiel 1:4, y miré y aquí un torbellino que salía del norte, una gran nube y un fuego que se desplegaba, y un resplandor lo rodeaba, y de en medio de él como color de ámbar, de en medio del fuego. La imagen del trono del anciano de días representa las cuatro cosas. Se está revisando algo relacionado con una norma de pureza y santidad. Las ruedas del trono recuerdan la visión de Daniel de los querubines con ruedas que sostienen el trono de Dios. La imagen cuando se asocia con Ezequiel retrata la armonía de los organismos celestiales que trabajan juntos. Para el profeta, las ruedas que había dentro de otras ruedas
y la apariencia de los seres vivos que estaban relacionados con ellas eran cosas intrincadas e inexplicables, pero se ve la mano de la sabiduría infinita entre las ruedas y un orden perfecto es el resultado de su obra. Cada rueda dirigida por la mano de Dios obra en perfecta armonía con toda otra rueda. Sí, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 407. Santa armonía es una vista elevada. En este punto surge una cuestión muy interesante. El trono de Dios es el centro de todo este proceso judicial. Aunque la información dentro de Daniel 7 es limitada, en otros lugares hay perspectivas únicas y relacionadas que amplían el drama del cielo. Juan, el revelador, recibe una imagen de este mismo trono en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 2. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La palabra griega utilizada para colocar es ekeito. Su uso es variado, pero ahí significa que el trono fue colocado en su lugar. Ese trono también es retratado en un escenario judicial. Si el trono de Dios fue colocado o establecido para propósito de revisión judicial, ¿desde dónde fue colocado? ¿Se nos da alguna información de que su trono se moviera o estuviera en movimiento en algún otro lugar? De nuevo, Ezequiel 1:2 es uno de los cuadros más gráficos de la Biblia del trono de la gloria de Dios en movimiento. Allí en breve se caracterizan dos escenas de juicio, uno relacionadas con un rollo o libro de lamentaciones, dos que contienen carbones encendidos, que serán derramados sobre la iglesia de Dios. El trono vendrá finalmente al templo y retirará la eterna gloria, Shekinah, de Dios. Así que vemos estas observaciones claves en Ezequiel. Uno, hay 4 seres vivientes, querubines con 4 cabezas, de hombre, león, ternero, águila, y sostienen una plataforma de gloria, todos moviéndose con total libertad. 2, en esa plataforma está el trono de Dios, de gloria indescriptible. 3, la plataforma parece moverse, con ruedas dentro de ruedas hacia un nuevo lugar. 4, hay carbones encendidos en el centro de los seres vivientes. 5, a continuación se ordena a Ezequiel que esté totalmente abierto a la voz de Dios. 6, entonces Dios le dice, abre la boca y come lo que te voy a dar. 7, en lugar de comida se le da un rollo de juicio, lamentos, gemidos y lamentaciones. 8, esto describe los efectos de los juicios que Dios pronunciará sobre su pueblo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue para mí alegría y regocijo de mi corazón, porque por tu nombre soy llamado, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. También Apocalipsis 10 dice, Juan comió un librito que le dio Dios. 10, 9 y 10. 9, vemos que se derraman carbones sobre Jerusalén, Ezequiel 10:2, que simbolizan al pueblo de Dios. Concomitantemente, los malvados tienen su destino eterno sellado. Los justos se han purificado y están sellados para siempre. 10, la gloria de Dios abandona a los que han pretendido ser suyos, pero han funcionado como apóstatas. 11, la gloria de Dios regresa finalmente a su iglesia en las imágenes del fin de los tiempos. Así es que vemos la escena judicial aquí en Daniel es preparatoria para la gloria de Dios que vendrá entre su pueblo en imágenes del nuevo reino. El cuadro compuesto es asombroso, aunque el análisis y la revisión son limitados aquí por diseño, pero este cuadro emerge. Vamos a ver aquí cómo es que lo podemos ver. Primero el trono de Dios, o sea, en el lugar. Luego el trono se traslada a otro lugar, en Ezequiel 1, y se instala para juzgar al pueblo
de Dios a los que dicen ser suyos. Después pasamos a que Dios se sienta y se abren los libros, o sea, comienza una revisión judicial. Luego pasamos a la base de la revisión son las obras del individuo, cómo respondió al Evangelio. Luego vemos el proceso de revisión de la vida en curso. Y hay una advertencia dada. La hora de su juicio ha llegado, se advierte. Y vemos que eso corresponde a los justos en la culminación de la alianza eterna. Ezequiel 11, 16 al 20. Vemos que después sigue los resultados para los impíos, el rollo de ira y tristeza anticipado. Luego continúa que comience el juicio sobre los impíos, carbones de fuego sobre Jerusalén, los que dicen ser suyos. Y la gloria de Dios abandona a aquellos cuyo corazón anduvo tras el corazón de sus cosas detestables y de sus abominaciones. Luego sigue la presencia de Dios, regresa a su pueblo santo de los últimos tiempos, o sea, la iglesia y el templo. Su reino está listo para establecerse eternamente. Así es que cuando se mueve el trono, los detalles se encuentran en los grandes patrones del sistema judío. En el día de la expiación, en Levíticos 16, el tribunal de apelación final entraba simbólicamente en el lugar santísimo. Esa habitación contenía la ley, que es una base para el juicio, y un propiciatorio, el tribunal de apelaciones, y la presencia de Dios, que es su trono. Es una imagen apropiada de los actos finales que conducen al destino de todos, su traslado, la presencia de Dios de algún lugar al simbólico lugar santísimo. O sea, el peso de la evidencia sugiere que eso ocurrió cuando comenzó este juicio. Y el resultado de todas las cuestiones judiciales en Daniel 7 es que la santidad ha vuelto al pueblo. Se los llama santos. Los santos poseen el reino de Dios. En el versículo 22 y 27 lo veremos. Así es que cuando ocurre eso, cuando la santidad comience a ser vindicada, de eso habla Daniel 8:14, después de 2300 tardes y mañanas, o sea, años del día de expiación, la santidad será juzgada y vindicada. Este proceso judicial es el comienzo de vindicar legalmente la santidad de Dios. Pero vamos a ver aquí cómo es que también nos describe cómo se mueve este trono. En el libro Patriarcas, Primeros Escritos, página 55, nos dice: después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Ahora Jesús entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Y los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz, los frutos del Espíritu Santo. Y dice: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Ya Jesús se había movido al lugar santísimo y los demás estaban en el lugar santo. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vemos cómo Satanás engaña y de engaño, haciéndose pasar que él lleva la obra de Dios, sentado en un trono. Vi
a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Pero en realidad no era el Padre, porque estaban en el lugar santo. Y dice, Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Lo que Satanás vemos que puede dar nada más conocimiento, entendimiento en la palabra, pero nunca los verdaderos frutos del Espíritu Santo. Y en esta ilustración vemos cómo se mueve del lugar santo, el trono de Dios, al lugar santísimo. Vemos que el trono tiene ruedas y es movible. Leamos el versículo 10, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así es que un río de fuego procedía y salía delante de él. La corriente de fuego o río de fuego emana directamente del anciano de días. Representa su ira judicial. Él, como juez que preside en esta escena del tribunal, está emitiendo veredictos contra los malvados. Génesis 19:24, Levítico 10:2, Segunda de Reyes 1:10 al 14. Hay varios versículos para leer más después. Y este proceso sigue secuencialmente el primer ascenso de la bestia y su cuerno pequeño. Representa lo que será el resultado de este proceso judicial después de que Roma caiga y el cuerno pequeño se haya alzado en el poder. Daniel señala brevemente que observó hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido y entregado a las llamas ardientes. Vemos el versículo 11 y también comparando con Apocalipsis 21:10. Esa es una profecía anticipada de cuando la bestia que llevaba el cuerno pequeño sea destruido eternamente, justo al final. Dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así es que el fuego sale delante de él y abraza a sus adversarios. Aunque la gloria y la santidad provienen de imágenes ardientes, este escenario de un juez y revisión de libros presagia la finalidad de los casos. La santidad es vindicada por la composición de su reino. La ira judicial es retratada sobre aquellos que fallaron en cumplir el estándar. Esta es la verdadera imagen dejada atrás al final. Dice el versículo 10, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y esta epírbole expresa una compañía innumerable que ayuda en los procedimientos legales. Deuteronomios 33:10, Salmos 68:18. Y Juan tiene una expresión similar en Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. También se compara con Apocalipsis 5:11. Y aunque la ira judicial de Dios se muestra en Daniel, su gracia salvadora se despliega también allí, en el Apocalipsis. El tribunal finalmente decide. 10,000 veces 10,000 ante el trono, anciano de días, o sea, cortesanos. Y hay muchedumbre innumerable ante el trono y el Cordero en Apocalipsis. Son los salvados. Así es que, ¿cuántos congregan el pensamiento la expresión numérica gran multitud? Cientos de millones. La escena lleva a los impíos ante la justicia
y lleva a los justos ante su trono. Primera de Reyes 22:19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y en la tradición hebrea, tal escena se denomina el concilio de Yahvé. En Jeremías 23:18, Zacarías 3:1 al 10, Job 1:2, es hermoso. Curiosamente, 10,000 veces 10,000 es el cuadrado del número más alto para el que los pueblos antiguos tenían una palabra. No existían en ese tiempo los números de trillones, billones ni millones. Dice el versículo 10, sigue diciendo, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. De nuevo hay varios libros de registro, a los que se aluden las escrituras. Esos son particularmente relevantes para los procedimientos judiciales. Más adelante Gabriel se referirá al libro o rollo de la verdad en el capítulo 10 de Apocalipsis. A la verdad, el que Daniel es amonestado a dirigirse, con frecuencia se menciona un registro o libro que enumera a los que serán ciudadanos del reino celestial. Y parece haber algún registro de todas las palabras que la gente ha hecho y que ahora serán revisadas. Nos dice Nehemías 5:19, Isaías 65:6, Salmo 51:1. En la época de Pablo ese juicio no había comenzado, y mirando hacia adelante a ese momento, él observó, y los tiempos de esta ignorancia Dios los pasó por alto. Dice Hechos 17:30. Hay un punto en este proceso de revisión, sentencia, recompensa, en el que se toman todas las decisiones. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Así es que esto ocurre justo antes del segundo advenimiento. Dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y lo que se señala como comienzo en Daniel, esto se completa en el libro de Apocalipsis. Vemos aquí que el tribunal se sienta, se establece el juicio, Daniel 7. También vemos que los libros revisados de la humanidad, es implícito, vemos libros de registro, Malaquías 3:16, de buenas acciones, Nehemías 5:19, Nehemías 13:14, y también malas acciones, Isaías 65:6, Salmo 51:3 y Salmo 109:14. Luego vemos todas las resoluciones judiciales dictadas, y después sigue el segundo advenimiento. Si es que el destino eterno pende de un hilo en este proceso de juicio. La investigación de los registros está a la vista. El momento de este juicio está claro por el contexto. Dado que el reino de Dios sigue inmediatamente, el juicio de este imperio y su líder, el anticristo, debe ocurrir en el momento de la segunda venida de Cristo. Y acá, antes de su venida, pues se habrá determinado el carácter de la obra de cada hombre. A uno de los seguidores de Cristo se le habrá repartido la recompensa según sus obras. Y es mientras los hombres aún moran sobre la tierra que la obra del juicio investigador tiene lugar en los atrios del cielo. Las vidas de todos sus profesos seguidores pasan en revisión ante Dios. Todos son examinados según el registro de los libros y del cielo. Y de acuerdo con sus obras se fija para siempre el destino de cada uno. Así es que todos antes de su venida se ha determinado ya la decisión y también el carácter de cada hombre.
Leo el versículo 11 y 12, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Y los versículos 9 y 10 se refieren al juicio. De repente ahora retomamos lo que inicialmente parece ser una continuación del versículo 8. La escena judicial en el cielo fue dada como un inserto de comentario. Dios simplemente estaba diciendo, antes que sigamos con la historia del cuerno pequeño, en algún momento después de que este poder sea energizado con palabras desafiantes a Dios, un proceso judicial divino se pondrá en marcha. Y la última observación que Daniel tuvo de ese cuerno pequeño fueron sus ojos, y luego su boca hablando blasfemias contra Dios. La historia profética continúa a partir de ahí. Dice el 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y la traducción más clara que encontramos en la Nueva Versión Internacional dice, entonces continué vigilando a causa de las palabras jactanciosas que el cuerno estaba hablando. Daniel no registra lo que oyó. Su atención se centra en las palabras, más que en el cuerno parlante sobrenatural. El vidente ha sido un leal comprometido con Dios. Él ha buscado desinteresadamente elevar su honor. Uno solo puede asumir que lo que el cuerno está diciendo es opuesto a lo que Daniel cree. Y muchos eruditos concluyen que debido a la secuencia de la historia, el tribunal divino del versículo 9-10 juzgó a este cuerno. Y eso podría suponerse fácilmente, pero la Biblia no dice eso. La estructura literaria es de un inserto de comentario para los versículos 9 y 10, tan común en la prosa profética. Ni la bestia ni el cuerno pequeño son llevados ante el tribunal. El versículo 11 introduce un importante cambio temporal en esa narración del cuerno pequeño. Dice, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y la secuencia danélica nos dirige a este pensamiento sumario. Vemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, y luego de ahí vemos una sentencia o resoluciones judiciales en el comentario que se agregó. Vemos un periodo de tiempo indefinido, no se sabe. Luego vemos que dice, la bestia que lleva el cuerno pequeño es quemada. Y ese es ejemplo de castigo judicial contra la maldad y la blasfemia. Así es que se introduce una trilogía, una herramienta que los escritores antiguos utilizaban a menudo para dar énfasis, que es muerto, destruido y llama ardiente. Y Juan describe la misma escena en el Apocalipsis. Y fue apresada la bestia y con ella el falso profeta que hacía milagros delante de ella, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Esto es lo que Daniel está viendo en el versículo 11. En el Apocalipsis encontramos que esto sucede en la segunda venida de Cristo, en el capítulo 19, asociado a ese texto. Y vemos aquí un resumen de ese capítulo que se nos hará muy útil. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis nos habla también de la segunda venida. Así es que resumiendo, nos dice que el cuerno pequeño del anticristo blasfema. Daniel 7:8. Comienza el juicio. Daniel 7:9 y 10. Luego terminó el juicio contra la gran ramera anticristo que corrompió la tierra y mató a los santos. Apocalipsis 19 del versículo 1 al 6. Luego los santos en el cielo, los que fueron tomados en su ascensión, se regocijan y alaban a Dios porque Él es verdadero y justo. Apocalipsis 19:1 y del versículo 3 al 6. Luego ha llegado la hora de la cena nupcial del Cordero. Dios tiene un pueblo.
una esposa. Apocalipsis 19:7. O sea, el propósito de Daniel 9 ha sido completado. Vemos vestiduras blancas dados a esos santos simbólicamente mientras aún están en la tierra, en preparación para la boda. Apocalipsis 19:8. Y luego miramos la segunda venida que en el capítulo 19 abarca del versículo 11 al 16. Y en eso encontramos que a la segunda venida sucede que los malvados vivos van a hacer la guerra contra Cristo y su hueste. Apocalipsis 19:19. Pero los impíos mueren. Apocalipsis 19, versículos 17 y 18. Y también la bestia con cuerno arrojada al lago de fuego, que es su último final. Y la bestia y el falso profeta son destruidos en la segunda venida. Este juicio divino asociado con fuego y azufre representa un final para nunca volver a vivir. Así que Daniel ve comenzar el proceso de juicio y Juan observa en una profecía posterior, Apocalipsis 11:1, cuando comienza el juicio de la iglesia y sus adoradores vivos. Esa es la fase judicial final del juicio. Finalmente, por lo tanto, debe haber sido una revisión de los que ya habían muerto. Esta distinción se observa además en Apocalipsis 7. Juan y uno de los 24 ancianos están discutiendo quién es la multitud innumerable alrededor del trono. Finalmente ese anciano dijo, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. También estaban entre los vivos que pasaron por la gran tribulación y fueron trasladados. Y así se hace una distinción entre los resucitados en la resurrección y los trasladados sin ver la muerte. Así es que por lo tanto se puede concluir razonablemente que la primera parte del proceso judicial en Daniel es de los que han muerto. Y la segunda parte en Apocalipsis, los que viven justo al final. Ahora miremos un poco sobre la expiación y las trompetas en la escena judicial. La fiesta de las trompetas era un momento único cada otoño para la nación judía. Comenzaba siempre en sábado con el toque del shofar, o sea, el cuerno del carnero, número 29:1. La voz de trompeta, el sonido de Dios del Sinaí, fue la primera voz divina que oyó aquel pueblo, Éxodo 19:16, y esto se convirtió en una gran metáfora. El libro de Apocalipsis comienza con la voz de trompeta de Jesús en un día de reposo, Apocalipsis 1:10, y esto es claramente un tipo de la fiesta de las trompetas. Esto continúa con una voz de trompeta que habla, con Juan en Apocalipsis 4:1, donde un proceso de juicio está en marcha. Apocalipsis 4, del versículo 2 al 3. ¿Y qué significa todo esto? El toque del shofar o voz de trompeta era una llamada al arrepentimiento, y esto se ve a través de la tipología de la fiesta, y proféticamente debido a su asociación con una escena de juicio. Esto tiene otro vínculo urgente con el Antiguo Testamento. Tocad la trompeta en Sión, santificad un ayuno, convocad una asamblea solemne. Eso era para evitar la fatalidad, Joel 2:15. También grita, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, y muestra a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob sus pecados. O sea, un gran llamado a un reavivamiento, Isaías 58:1. Y en la escena del juicio, escribe el rabino Irving Greenberg, el toque del shofar comunica, oyes, este tribunal está en sesión, preside el muy honorable juez del mundo. Eso está en unos libros judíos llamado The Jewish Way. Y esta llamada para hacer todas las cosas bien con Dios viene porque el tribunal está ahora en sesión. La implicación es,
tu nombre está a punto de ser revisado. Y también en ese libro de Jewish Way nos dice que el pueblo judío veía esta fiesta de otoño como un momento en el que sus nombres aparecerían en la corte celestial. ¿Por qué? Esos 10 días de sobrecogimiento terminarían con el día de la expiación, cuando se decidían los destinos eternos. Y así las imágenes de Daniel y el Apocalipsis se inspiran en las escenas de juicio simbolizados por el tiempo de la fiesta de las trompetas, anticipando con urgencia el tiempo sagrado de la expiación. Dado que la revisión de los muertos será definitiva, es decir, no habrá arrepentimiento posible para ellos, se producirá dentro de la tipología de la expiación. Para los vivos será la tipología de las trompetas. Eso enlaza directamente con el mensaje del primer ángel en Apocalipsis, que dice, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Es un mensaje para los vivos, porque contiene un mandato de obediencia. Por lo tanto, en el Apocalipsis de Daniel comenzaría con un escenario de expiación, y en el libro del Apocalipsis con el toque final de la trompeta, el shofar. Joel 2:1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Sofonías 1:14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. La literatura rabínica se refiere al tiempo de las trompetas como el momento en que se abren los libros para los vivos. Y si la preparación estaba incompleta al final de esta prueba, la persona se perdía eternamente. Levítico 23:29. Así es que, ¿cuándo ocurre todo esto? Hay un vínculo directo con un cuerno pequeño del fin de los tiempos. En Daniel 8 se usan las mismas metáforas, pero entonces se usan días de expiación, tarde, mañana, cuando la santidad será vindicada o adjudicada. Daniel 8:14. Se anticipa un fin en la promesa. Eso es parte de la señalada visión Maret, que tuvo un comienzo en el año 457, que estudiaremos más adelante en capítulo 9 y 8. Y es también la misma visión Maret, una continuación del versículo 8:14. Así es que todo el escenario de los capítulos 7 de Daniel al 12 está lleno de asuntos legales en un ambiente de tribunal y testigo. Refleja las etapas finales del conflicto entre Cristo y Satanás. Por lo tanto, el toque de la trompeta o shofar como cuerno de carnero es figurativo del llamado final de Jesús, el carnero de Dios. Antes del cierre de la gracia o la tierra se acabe, cuando la última expiación venga, todas las decisiones serán finales. No habrá tribunal de apelación. Y curiosamente, en la última trompeta o el sonido del shofar, los muertos son resucitados, nos dice Primera de Corintios 15:52. Y esto coincide con el toque de trompeta del día de la expiación, cuando comienza el jubileo. Hablando de este tiempo, la expositora Elena White fue perspicaz cuando escribió, entonces comenzó el jubileo, cuando la tierra descansaría. En el libro Primeros Escritos, página 286. La tierra no descansará hasta la segunda venida de Cristo. De este modo se abre a nuestro estudio una imagen dramática. Así es que vemos el inicio del juicio en Daniel 7, versículos 9 y 10,
pero comienza en o después de un ciclo de 2300 días de expiación, como vemos en el capítulo 8:14. Y también vemos revisión de los registros de los que murieron. Así es que voces de trompeta en sábado, como lo vemos en Apocalipsis 1:10, inician la segunda fase judicial y comienzan con una fiesta de las trompetas. Todo termina en un día de la expiación final con un toque de trompeta que resucita a los muertos y da comienzo a un jubileo. 1 Corintios 15:52. Dado que podemos determinar cuándo comienza inicialmente el juicio, también hay indicios distintos y claros para saber cuándo comienza el proceso judicial para los vivos. Y el versículo 12 para finalizar nos dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Este versículo es fundamental para comprender el resto del libro. Se restringe el lapso histórico de la bestia. Claramente, en el versículo 11, se presenta una mención del final de los tiempos de la cuarta bestia y el cuerno pequeño. Pero ahora se introduce un nuevo nivel de pensamiento, por si acaso se pasa por alto lo que se acaba de decir. Si la bestia, el antiguo imperio romano, y el cuerno pequeño, el papado que le siguió inmediatamente, llegan hasta el final de los tiempos cuando son asesinados, debe haber una reaplicación de esos símbolos al final. Hablando de estas otras tres bestias, se les había quitado el dominio, con Dios implicado como agente de la acción en imágenes históricas, pero a estas bestias se le permitió seguir viviendo hasta que se complementara el juicio del tribunal y llegara el final definitivo. Y esta imagen coincide con la imagen metálica de Nabucodonosor cuando todos los reinos llegan a su fin a la vez. En Daniel 2:35, versículos 44 y 45, de nuevo se da una reaplicación de estos símbolos como metáforas del tiempo del fin. Comprender esto ayuda a ver el significado profundo de Daniel capítulo 8 al capítulo 12, cuando esas imágenes se repiten durante la era final de la tierra y hay una reaplicación del reino. Por eso se habla tanto de Babilonia en Apocalipsis cuando cae. Así que vamos a terminar hasta este versículo 12, este estudio, y continuaremos en la siguiente porque está un poco largo. Así es que vamos a terminar aquí con una oración. Padre nuestro que está en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tu palabra profética es segura, porque sabemos que tú estás llevando a cabo un juicio en el cual nuestros nombres podrán estar enfrente. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para poder prepararnos, para poder estar listos, para que cuando tú vengas, Señor, nosotros podemos ir contigo a los cielos y para poder tener un nuevo reino aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas. Gracias porque nos diste esta oportunidad también de estudiar. Gracias, Señor, por todo y bendice a cada uno de los que escuchen este estudio, esta presentación. Te lo pedimos, Señor, no por merecerlo, sino por los méritos divinos de Cristo Jesús. Amén. Así es que en el siguiente video vamos a terminar este capítulo, la continuación, la segunda parte del capítulo 7. Así es que Dios les bendiga.